Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a exponer el tema de buses seriales. Este grupo está conformado por Sebastián Contreras Salazar, Diego Alejandro González Vargas y Alanis Fonseca García, que soy yo. Entonces, antes de empezar a decirles qué es un bus serial, les voy a dar un breve contexto de qué es un bus. Un bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora. Suele estar conformado por cables o pistas en un circuito impreso, estructuras como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. Entonces, existen dos tipos de transferencia en los buses: la transferencia de un bus en paralelo y en bus en serie. Hay diferencias en el rendimiento y hasta hace unos años se consideraba que el uso apropiado dependía de la longitud física de la conexión. Para cortas distancias se usaba el bus paralelo y para largas se usaba el bus serial o bus de serie. ¿Qué es un bus de serie? En este tipo de bus, los datos son enviados bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. Aunque originalmente fueron usados para conectar dispositivos lentos como un mouse o un teclado, actualmente están usando para conectar dispositivos mucho más rápidos como discos duros, unidades de estado sólido, tarjetas de expansión, etc. Los buses en paralelo no los explicaré en esta exposición, no era el tema que se nos asignó. Entonces voy a proceder a explicarles los dos tipos de transmisión de datos en la red que se nos asignaron. Realmente hay tres: el simplex, half duplex y el full duplex, pero el simplex no lo vamos a explicar, solo el half duplex y el full duplex. Entonces, la transmisión half duplex es cuando los datos circulan en solo una dirección por vez. Lo que quiere decir que el canal de comunicaciones permite alternar la transmisión en dos direcciones, pero no en ambas direcciones simultáneamente. Un ejemplo de esto de nuestra vida cotidiana son las radios, como las redes móviles de comunicación de emergencias o de la policía. Funcionan con transmisiones half duplex, ya que cuando presiona el botón del micrófono para transmitir, no se puede oír a la persona que está en el otro extremo. Si ambas personas en ambos extremos tratan de comunicarse, ninguna relación se va a establecer. Mientras que la full duplex, a diferencia de la transmisión de datos half duplex, los datos pueden circular en ambas direcciones a la vez, simultáneamente. El ancho de banda en este tipo de transmisión se mide en una sola dirección. Un cable de red con 100 MB en modo full duplex tiene un ancho de banda de 100 MB porque los usa tanto de ida como de vuelta. Y un ejemplo de la conexión full duplex en nuestra vida cotidiana es que, aparte de que mejora el rendimiento de la red, se pueden enviar y recibir datos de manera simultánea. El ejemplo que les quería comentar es la comunicación por celular. Ambas personas se pueden oír y hablar al mismo tiempo sin tener que estarse turnando, a comparación de como los radios de policía. Ahora bien, es necesario tener en cuenta algunas características relevantes para poder comprender más sobre los buses seriales. Para empezar, la trama de bits es una característica que se tiene que tener en cuenta, el cual es una secuencia o una unidad de envío de datos, la cual está conformada por una serie sucesiva de bits ordenados, los cuales sirven para las comunicaciones o transferencia en Internet. Siguiendo esta última idea, se puede decir que estos bits pueden funcionar como un nodo de paridad, gracias a que aseguran que la información que llega de un lado a otro esté correcta, revisando sus datos. Un ejemplo con los buses seriales puede ser con el Ethernet, los cuales su cantidad de bits puede variar entre 64 y 1518 bytes, como se puede ver en la imagen adjunta. Sin embargo, es necesario saber que esta trama de bits tiene una estructura específica en la que tiene una cabecera, la cual contiene la información del origen, el tipo, entre otros. Tiene una parte central, la cual son los datos que se quieren transferir, y una cola, la cual puede servir para corregir errores y revisar el estado de la información. Por otro lado, la tasa de transferencia, teóricamente hablando, es la cantidad de datos que pueden ser transferidos en un periodo de tiempo determinado, el cual puede hallarse dividiendo el tamaño de los datos sobre el tiempo de transferencia, resultando en bits sobre segundos la tasa de transferencia teórica. Sin embargo, la tasa de transferencia real siempre es menor y se debe al tiempo y el espacio de la cabecera y la cola de la trama de los bits de datos. Y este dato de transferencia real es lo que se conoce como la tasa de transferencia efectiva, el cual es la cantidad de información que se podría transferir a través de lo que se conoce como la red telemática sin que haya una sobrecarga en la misma, donde no se incluyen los datos de control.
Para poder hablar de la fórmula de velocidad se deben tomar en cuenta las dos distintas velocidades de las que se hablan en este trabajo. La velocidad de transferencia bruta, que hace referencia a la velocidad en la que se transmiten todos los bits de información independientemente si son o no de datos en un determinado periodo de tiempo, y la velocidad de transferencia efectiva, que hace referencia exclusivamente a los bits de datos en un determinado periodo de tiempo. Así las cosas, se debe tomar en cuenta qué es lo que se sabe, qué es lo que se le debe pedir al usuario y qué debemos hallar. Como debemos hallar las tasas de transferencia, debemos pedirle al usuario lo siguiente. Para el caso de la velocidad bruta, se tiene que pedir al usuario simplemente la cantidad de información que se transfirió y el tiempo que se demoró la transferencia. Se realiza una división simple y luego se convierte en las unidades pertinentes, ya que el usuario inserta los datos de información en gigabytes. Además, se debe tomar en cuenta la información para la velocidad de transferencia efectiva. En este caso tenemos que pedir al usuario el tamaño de la trama, los bytes que corresponden a control, la información transferida y el tiempo que se hizo tras la transferencia. Estos 4 elementos nos van a servir para poder hallar esta segunda velocidad. Además, tenemos que tomar en cuenta las fórmulas que se producen de allí. Para el caso de la velocidad bruta, se sabe que la fórmula simplemente es dividir la cantidad de información entre el tiempo y luego hacer la conversión de unidades pertinente que se habló en la diapositiva anterior y que se ve en la fórmula en pantalla. Para el caso de la velocidad efectiva, se debe hallar a partir del número de tramas que tiene nuestros datos, y el número de bits de control se halla la cantidad de espacio que se gasta solo en bits de control. Le restamos esa información a los datos que se transfirieron completos a la información de transferencia y podemos hallar los bits de datos que se transfirieron en un determinado periodo de tiempo. Se realiza la división y se hace la conversión a las unidades pertinentes. Luego de ello debemos hablar del código como tal. Para el armado de este código se utilizaron variables double, ya que se consideraba que estas permitían, además del uso de racionales, el uso de magnitudes mucho más grandes con las que se iban a trabajar. Se le pide al usuario que inserte el tamaño de la trama en kibibytes, que era una magnitud de la que se venía hablando en las diapositivas anteriores. Además se habla del tamaño total de los buses transferidos en gigabytes, que es una unidad realista. Luego se utilizan los bytes de control y luego se utiliza el tiempo de transferencia en segundos. Luego de tener todo esto, únicamente se procede a hacer las divisiones pertinentes, pero en vez de utilizar potencias de 2, utilizamos el número 1024 para las conversiones, ya que 1024 es 2 a la 10 y permite al armado de fórmulas en C de una manera mucho más práctica. Luego se le muestra al usuario el resultado de la velocidad de transferencia neta y de la transferencia efectiva, tanto en gigabytes como en bits por segundo, ya que cada una de esas unidades pueden ser pertinentes.